Poder Judicial. Gracias, presidente. Con mucha Puede claridad, proseguir, señor Víctor Prado. señor presidente, y con mucha claridad, y como presidente del Poder Judicial, que es diferente de ser magistrado. Como presidente del Poder Judicial, dos cosas. No está eso considerado de ninguna manera en la propuesta presupuestal. Segundo, el suscrito nunca se apersonó a este proceso. Y tercero, está aquí la documentación que señala el Estado de discusión procesal que tiene ese documento o esa pretensión, ¿no? Yo quería marcar, y si me permite, ahora podría continuar con las otras preguntas. Bueno, comenzando justamente con la señora congresista Beteta, debo mencionarle que para el próximo año se tiene previsto un incremento de inversión este año de 5 millones, ¿no? Y por ende hay una atención también para esta problemática que nos ha sido referida en diferentes ocasiones, tanto por los magistrados de la Corte de Huánuco como también por diferentes sectores que demandan obviamente que se habilite plenamente la reforma procesal en este distrito judicial. Luego, el señor, se retiró el señor Pacori. No inicia que la responda si no está Sí, presente. bueno, me parece que es un tema importante. Queremos señalar que el Poder Judicial, una de las cosas que más ha desarrollado en los últimos años, tiene que ver con el fortalecimiento de las manifestaciones de justicia intercultural en nuestro país. Y en ese sentido, no solamente la mesa de diálogo, sino la realización permanente de congresos y protocolos de actuación que permiten interaccionar a los jueces ordinarios con la judicatura que ejerce con las otras formas de justicia que se ejercen en las comunidades nativas, en las comunidades campesinas, en las rondas campesinas. Es más, este año en el próximo Congreso incursionaremos en un ámbito diferente, cual es el de las relaciones con la comunidad afroperuana del país, que nos parece muy importante que se inicie ya un diálogo con el sistema ordinario de justicia, ya que tienen también importantes demandas y tienen igualmente importantes propuestas en torno a ello. Una interrupción de parte de congresista Sí, por favor. sobre el tema, por favor. Sí, gracias, presidente. No estuve en la exposición, pero ya que está tocando el tema de la justicia de paz, yo quisiera saber si es que en este presupuesto se ha previsto cómo asumir los gastos de diligenciamiento de los exhortos que el Poder Judicial siempre le carga esa responsabilidad a los juzgados de paz no letrados. Es un problema porque ellos bajo responsabilidad tienen que cumplir con este diligenciamiento y sería bueno conocer qué se está previendo al respecto para que nosotros no tengamos tontos útiles, en buen sentido de la palabra, a los jueces de paz de diversas localidades. En mi región, por la geografía, ellos tienen que caminar, tienen que usar su peculio para poder atender el diligenciamiento de estos exhortos. Gracias, presidente. Puede proseguir, señor Víctor Prado. Con cargo a darle información precisa por escrito, señor congresista, ya hay un financiamiento para este servicio importante que prestan los jueces de paz en localidades como la que usted ha señalado. Para nosotros, la justicia de paz, al igual que la justicia intercultural, es un componente importante del sistema. De allí que estamos haciendo el máximo de esfuerzos para dotarla de todas las facilidades que permitan un accionar más eficiente y a la vez de colaborar con acciones de la justicia ordinaria. Yo comprendo perfectamente, presido esa comisión varios años y estamos en esa misma línea de actuación. Tenía luego una pregunta de la congresista Melgarejo. Sí, por favor. Su pregunta está también conectada con otro importante espacio de actuación que tiene el Poder Judicial en la actualidad, cuál es justamente el desarrollar todo un sistema especializado para atender los actos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Hemos creado, de acuerdo al mandato legal, nuevas unidades jurisdiccionales
estamos en el proceso de habilitación, de allí que una de las normas justamente que le pedimos consideren entre las líneas complementarias del presupuesto abona porque se exonere al Poder Judicial de los procedimientos que nos permitan implementar en el corto plazo estas unidades debidamente. Y de hecho un aporte ya sostenido a este ámbito ha surgido de la nueva legislación que se va a emitir hace pocos meses, pero el presupuesto que está conectado allí ha sido incorporado en el presupuesto del Ministerio de la Mujer, ¿no? De allí que el Poder Judicial estará en coordinación para poder hacer la implementación correspondiente, pero es obviamente una de nuestras prioridades el poder alcanzar esa meta. El monto asignado en esta propuesta es de 21.200.000, ¿no? Nos ha permitido hacer 8 unidades en un primer tramo, ¿no? Obviamente esto tiene que continuar, así como queremos con los juzgados de extinción de dominio. Para nosotros es muy importante esto último como lo primero. El congresista Quintanilla ha hecho una observación que es crítica y que debemos nosotros de responder. Creo que hay dos problemas esenciales en la Corte Suprema y que explican lo que usted de alguna otra manera ha mencionado, y es la existencia de los recursos de casación, que convierten a la Corte Suprema en una nueva instancia, cuando debieran de ser aquellas opciones finales de adecuada aplicación, valoración de adecuada aplicación de la ley. Sin embargo, nuestra población, los justiciables, muchas veces confundidos por malos abogados, llevan casi todos los casos a esa instancia y la Corte Suprema está sobrecargada de expedientes de casación. Y yo le cuento mi experiencia personal. Nosotros todos los días viernes veíamos casaciones, éramos 5 magistrados, cada uno veía 4. De las 20 casaciones que teníamos que ver, solo 1 o 2 pasaban el filtro. Esto es, para nosotros es una sobrecarga de trabajo que implica un proceso de educación a la comunidad en el sentido de ¿para qué sirve una casación? Es más, hay un proyecto legislativo que en consonancia con otro que ha planteado el Ejecutivo queremos igualmente alcanzar al Congreso a fin de que se mejore la función y el manejo procesal de estos procedimientos. Pero yo comparto efectivamente su preocupación en que los plazos existen y los plazos pueden proyectarse normalmente, de acuerdo a la ley orgánica, hasta 30 o a 60 días. Pero sin embargo tenemos situaciones, y hay otro detalle, es la parte final de las resoluciones. Nosotros podemos resolver esa misma mañana el caso, pero luego de allí tiene que ingresar a todo un procedimiento complicado de elaboración de la resolución, correcciones a la resolución, reelaboración de la resolución, firma por todos los magistrados de la resolución, y eso a veces es lo que dilata un trámite. Ojalá que alguna vez lleguemos a que solo sea, como ocurre ya en las cortes, en algunas experiencias de otras cortes del país, del mundo, que solo el presidente firma la resolución y él hace a la vez de fedatario del voto de los demás, y con eso tendríamos mayor agilidad. Muchas veces en ese procedimiento simplemente de sacar a luz la notificación, de notificarla, es donde se encuentra este tipo de retrasos. Comparto y creo yo que ese es uno de los puntos críticos a los cuales dedicaremos el esfuerzo. Bueno, yo, como lo sabe, muy poco tiempo todavía, pero quienes vengan tendrán que poner ahí el punto de acento. Yo no sé si he omitido, por favor. Con Rita Beteta, la última interrupción. Ya es la quinta interrupción que estoy dando con Rita Beteta. Sí. Intervención pediría, presidente, no interrupción, por favor, si fuera tan amable. Debe entender que a veces no es fácil, muchas veces, hacer algunas preguntas, interrogantes que consideramos pertinente y aprovechamos cuando ellos vienen y todo está referido justamente a los temas presupuestarios. Me gustaría, por su intermedio, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el presidente del Poder Judicial, nos pueda señalar, por ejemplo, respecto de la creación, debemos de entender así, de la implementación de juzgados
especializados en la lucha contra la violencia familiar. Se dice que se está implementando y también se está destinando recursos para que podamos tener claro, nos podría decir si es que ya tiene al menos un diseño, una estructura, en qué cortes superiores se estarían creando estas plazas, y asimismo también es importante respecto a su planteamiento, ¿no?, de en cuánto están pidiendo que se le autorice, por ejemplo, acá nos parece correcto esto. Debo de entender que ya está presupuestado, y eso le digo para que cuando estemos en el debate no haya esa incertidumbre que si incorporamos este articulado pueda contravenir, ya que no podría tener presupuesto. Usted nos pide, por ejemplo, respecto de algunos artículos que debería incorporarse en la ley de presupuesto, como autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación mediante decreto supremo el segundo tramo de la nueva escala remunerativa a favor de los servidores. Debemos de entender que esos presupuestos ya están destinados y están sustentados en esta ley de presupuesto para el 2019. Lo único que estarían esperando es este marco legal. Debo de entender así, y si es así o si es lo contrario, pediría que me pueda corregir. En el segundo punto nos pide también exonérese al Poder Judicial de las medidas de austeridad en materia de personal establecidas en la presente ley para efectuar la contratación de personal jurisdiccional y administrativo de las nuevas plazas presupuestadas para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que obviamente faltan en algunos lugares donde tengan que darse cumplimiento a ello. Y también mencionan respecto al decreto legislativo 1372, extinción del dominio, así como para los módulos integrados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Eso sí nos puede también mencionar si esto ya va de la mano justamente en esos juzgados que se van a crear, y para ello necesitamos necesariamente la contratación del personal administrativo también como jurisdiccional, y si solamente se requiere prácticamente esa autorización legal, ¿no? Y aquí hay otro que sería importante, que considera en el punto 4, dice, créase en pliego 4 del Poder Judicial 11 unidades ejecutoras en las Cortes Superiores de Justicia. Entonces, ustedes imagino que ya han hecho los análisis, ya está dentro del marco legal para que se pueda crear, y con ello simplemente estarían a la espera que en el Congreso de la República, en base a estos debates, se puedan considerar estos puntos que consideramos muy importantes. Y sumándome a lo dicho por mi colega Trujillo, sí creo es muy importante que debería de tomarse la decisión, porque a veces no se están llegando a tiempo las notificaciones porque hacen los exhortos a los juzgados de paz no letrado, y ellos no cuentan recursos, son ciudadanos que eligen la población en base a sus méritos, su conducta y todo lo demás, y muchas veces se ven afectados porque no solamente tienen que dedicar su tiempo, sino muchas veces invertir para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ese tema creo es muy importante que se debería tomar. Si lo permite, presidente, me pide una interrupción el congresista Trujillo. Tiene la interrupción del congresista Trujillo. Sí, muy corta, gracias, congresista Beteta. Solamente para complementar lo dicho por la congresista Beteta, en este año han propuesto culminar con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo, porque ya tiene algunos añitos. Lo que yo quisiera saber es que si es que ustedes han considerado evaluar, si entendemos que se empezó con Guaura en el año 2006, a la fecha, queremos nosotros que este nuevo proceso sea el que inspire confianza en los sujetos procesales que acuden al Poder Judicial. Por eso sería conveniente que, además de la implementación que se está culminando con Lima, también considerar el tema de la evaluación para conocer cuáles son los cuellos de botella que están dificultando que esa celeridad que tanto se anhela sea el que sea el objetivo que siempre se ha perseguido con este nuevo Código Procesal Penal. Gracias, presidente. Sí, para terminar, presidente, efectivamente, hemos hecho inversiones, muchos hemos esperado con muchas ansias, creyendo que la Administración de Justicia en materia penal, sobre todo luego de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se iban a resolver estos inconvenientes de que por muchos años se tenían procesos durmiendo en los sueños de los justos, y más aún en los temas de actos de corrupción. Yo sí tengo que mencionarle y le pediría que usted pueda
pedir la información con ello para que no sea una información meramente personal de quien habla, sino usted con la estadística y con los documentos en mano podría dar fe. Por ejemplo, existen denuncias de actos de corrupción contra ex alcaldes, ex autoridades en la región Huánuco, más de 8 años, 9 años, y nuevamente estas autoridades están volviendo en estas elecciones regionales y locales porque no tienen ninguna sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, de los actos de corrupción. Tenemos nosotros ya en vigencia hace bastante tiempo el nuevo Código Procesal Penal, pero en la práctica creo es mejor con el procesamiento del antiguo Código de Procedimientos Penales que el Código Procesal Penal. Entonces, ahí sería importante que ustedes puedan hacer un análisis y ver cuál es el inconveniente, quién está fallando, la norma, y si hay que corregirlas, hay que corregirlas, o son las personas quienes están a cargo de la administración de justicia, porque no hay razón a la demora de todos estos procesos cuando lo que los ciudadanos queremos saber es, y es justo, aquel que es imputado de un acto delictivo también tiene derecho a que se le pueda resolver, ya sea absolviéndolo o sentenciando, pero dejar ahí en el limbo si eres inocente o eres culpable tampoco es un buen mensaje, ¿no? Entonces eso sería al menos una exhortación para que se pueda hacer un análisis. Gracias, presidente. Dale el uso de la palabra con congresista Modesto Figueroa. Gracias, presidente. Un saludo al presidente del Poder Judicial y a todos mis colegas. Señor presidente, yo quisiera saber por qué no ha sido considerado, por ejemplo, la construcción del Poder Judicial en Puerto Maldonado, ya que el gobierno regional ha donado el terreno, está saneado, la Fiscalía ya construyó su edificio, sin embargo el Poder Judicial hasta ahora nada, y ni siquiera existe acá en la proyección para el año siguiente. Usted sabe que en Madre de Dios ha sido golpeado por la corrupción desde el gobierno del señor Humala, con el señor Martín Balaún, de Aguirre Pastor y otros. Y a la fecha, pues, la corrupción en Madre de Dios es el pan de cada día. ¿Qué va a hacer, qué cambio de giro va a hacer para que Madre de Dios no esté inmerso en esta corrupción? Eso no me quería saber, señor presidente. Gracias. Pues proseguir, señor Víctor Prado, presidente del Poder Judicial. Sí. Bien. Con relación a la pregunta y aclaración que requiere la congresista Beteta, efectivamente, congresista, el monto para el primer tramo de la nueva escala remunerativa de nuestros trabajadores está ya incluido en el presupuesto 2019. Pero nosotros, a través de esa norma complementaria que estamos planteando, lo que requerimos del Congreso es que se habilite con ella al igual que en el actual presupuesto, una norma análoga que permita que el próximo año nuevamente podamos interactuar con el Ministerio de Economía y asegurar el segundo tramo de este incremento que nuestra institución plantea de línea progresiva. Por ende, sí está considerado el monto de referencia, pero esta norma es necesaria para seguir con la secuencia de los tramos siguientes. Efectivamente, esa autorización está dirigida justamente a la habilitación, a la implementación del personal y requerimientos operativos de esos nuevos juzgados. En el caso de la ubicación me pidió, tenemos 9 juzgados en Lima Este, 9 en Arequipa, Lima Norte 9, Lambayeque 7, Cusco 7, Junín 6, en la primera aplicación. Esto tiene que seguir continuando el año siguiente. Es un proceso que está en marcha. Con relación a lo planteado por el congresista Trujillo, el nuevo Código Procesal Penal ya está, si se quiere, igualmente también nos preguntó sobre ello, en su etapa formalmente de aplicación en todo el país. Nos faltan, en el caso sí, exactamente, o sea, del Código Procesal Penal, tenemos 34 cortes, se ha aplicado ya en 31 cortes, este año lo hacemos en Lima Este y faltan
solamente los distritos restantes. El problema, y quizás a lo que usted apunta, es a que paralelo a la implementación de esta reforma queda la liquidación de procedimientos. Y eso es lo que genera esta doble situación y requerimiento de recursos humanos, porque hay jueces que tenemos que destinar a la liquidación de las causas con el viejo modelo y tenemos que habilitar a otros con el nuevo modelo. A veces nuestros jueces tienen que hacer las dos funciones, en la mañana ser liquidador y en la tarde ser un juez de nuevo fallo. Pero hay que recordar que este modelo tiene como característica que una etapa, y ahí la importancia de investigación, es competencia del Ministerio Público, es decir, el Poder Judicial ingresa exclusivamente en el ámbito del juzgamiento o del control. ¿Perdón? Sí. Lo que sí quisiera señalar es que hay 22 cortes que ya han concluido la liquidación, es decir, que en breve estarán abocadas exclusivamente a desarrollar la implementación del nuevo modelo procesal. Yo coincido con el congresista Trujillo en el sentido de que es importante tener ya indicadores de impacto. Si vale de alguna forma mi opinión y experiencia como juez, yo fui de los que pensó que el modelo procesal debió de aplicarse en Lima primero. Sin embargo, comenzamos este tránsito pequeñito de distritos donde a veces se llegaba con los recursos al día siguiente que debía comenzar la implementación. Y eso puede explicar muchos trastornos. No obstante, estamos empeñados en esa evaluación. Que estos equipos especiales, estos equipos técnicos de implementación, finalmente den pues información que permita una retroalimentación que nos indique dónde hay que hacer los ajustes, qué es lo que falló, y así podamos mejorar la aplicación del gran reto que es obviamente Lima. Y eso esperamos que en breve también se pueda habilitar. Sí. Una interrupción a la congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y a todos los colegas. Acá tenía una preocupación, presidente, o dos preocupaciones. He visto acá en la página 16, donde hablamos de gestión ambiental, la creación del Juzgado Ambiental de Madre de Dios. Inclusive hay un convenio con la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, y hay una firma también con el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental. Pero sin embargo, acá del quinquenio gobierno pasado, este gobierno, sabemos todo lo que pasa en Madre de Dios. Hay lamentablemente el oro, ¿no? El oro, la trata de personas, todo tipo de desviaciones sociales existen en esa zona. Este juzgado, ¿cuándo se ha creado y qué resultados está dando? ¿O cuál es el resultado que va a dar en un corto o mediano plazo? Porque la verdad que tenemos muchísimas quejas de este sector, y asimismo si va a alcanzar también a procesar el problema de la tala ilegal de madera. La tala ilegal de madera. Y quería preguntar también sobre mi región. Yo represento a la región Huancavelica. Y igual manera la corrupción no solamente ha sido en Ancash, no solamente ha sido en Cerrepasco, Huánuco, Madre de Dios, sino también en Huancavelica, y las autoridades han sido denunciados todavía gestiones del gobierno pasado y ahora vuelven a postular, como bien dice nuestra colega, y resulta que cuando el Ministerio Público le inicia la investigación, lo declaran complejo y, imagine usted, ya pasa 4 años y esa complejidad no se resuelve. Resulta que eso facilita de que las autoridades que han caído en corrupción sigan participando en política. Tenemos nosotros una ley que lo prohibiría si estuvieran sentenciados, pero lamentablemente no hay resultado en las investigaciones. Asimismo, usted habló también de crearse el pliego, 4 pliegos de Poder Judicial, 11 unidades ejecutoras, donde ellas también habla de Huancavelica. Quería que me precise también ese tema. Muchas gracias, presidente. Puede proseguir, señor Víctor Prado. Sí, gracias. Empezando por lo último, tenemos ya 23 unidades ejecutoras, lo cual muestra el esfuerzo de descentralización
que ha realizado la institución en los últimos años y nos queda pendiente para este año 11 nuevos distritos judiciales. Ello, entendemos, debe dinamizar la actividad local que desempeña una Corte Superior en los distritos que usted ha hecho referencia. Ahora, con relación al tema de Madre de Dios que formuló el señor Quintanilla, no, perdón, el señor Figueroa, y que también ha mencionado usted. Bueno, efectivamente, el local se encuentra ya en la fase que formalmente tenemos que agotar, cuál es su saneamiento y la elaboración ya del expediente técnico. Para el primer trimestre del 2019 esperamos tener ese documento y que eso ya sea una realidad. Para nosotros, Madre de Dios, es muy importante, no solo por el ámbito que representa el daño sufrido por esta explotación de la minería ilegal, sino porque allí hemos colocado también nosotros simbólicamente, y a eso quizás usted se refiere, señor congresista, simbólicamente un primer juzgado para ámbitos ambientales. Pero como dice el viejo dicho popular, uno es ninguno, y en realidad necesitamos hacer una presencia mayor para que efectivamente se sienta la actividad de este órgano. La justicia, como ustedes pueden observar de lo que hemos venido conversando, cada vez es más especializada. Ya no es el juez únicamente que va a resolver un caso común de materia civil o de materia penal. Cada vez necesitamos jueces con mayor nivel de especialización, si es que no queremos que la improvisación agote el recurso y produzca un mal servicio. Y eso es lo que nos toca hacer en este periodo, potenciar aptitudes para jueces de extinción de dominio, para jueces que prevengan y sancionen las conductas que afectan el ecosistema, para jueces que atiendan con prontitud y eficacia la violencia de género. Es decir, estamos justamente en ese proceso. Y es por eso, yo les agradezco, porque todo lo que ustedes dicen aquí justifica por qué le estamos pidiendo esa cantidad de dinero. Todo eso justifica que el análisis que hacemos nosotros responde a esa realidad. Y en ese sentido es que, Madre de Dios, repito, para nosotros es muy importante y vamos a darle la fortaleza en unidades jurisdiccionales que corresponde. De lo contrario, como usted dice, los esfuerzos se pueden no solo diluir, sino distorsionar. Ahora, usted ha hecho mención, y también lo hizo la congresista Beteta, si es que no me equivoco, de el volumen de procesos de personas implicadas en actos de corrupción. Pero reitero, hay dos etapas en los procesos. Y la primera etapa, que es, si se quiere, la trascendente, en tanto va a habilitar lo que luego se pueda hacer en un juicio, es la que desarrolla el Ministerio Público. Entonces, si algo tiene de importante el nuevo modelo procesal, es la necesidad de una interoperatividad, que no se convierta, como lamentablemente ocurrió en los primeros años de la reforma procesal, en un proceso de, más bien, cruce de competencias o de acciones de interferencia entre sí. Nosotros apostamos por el Código Procesal Penal, como hoy lo hacemos por el proceso laboral. Pero una reforma no solamente es la ley, una reforma de papel, lo he dicho más de una vez, eso no sirve para este país. Es importante que tengamos los recursos para poder implementarlas. En eso estamos comprometidos. Yo les agradezco porque todo lo que ustedes han dicho, aun cuando algunos piensan que es una crítica a la institución la asimila. La asimila porque es una muestra palpable de que ustedes sienten lo que nos pasa y estoy seguro que nos van a ayudar en lo que le estamos pidiendo. Si no hay otra intervención. Bueno, se agradece las palabras de nuestro invitado Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial. Se suspende la sesión por 20 minutos para invitar a nuestro siguiente expositor. Si me permite una sola expresión, por favor. Gracias. ¿Puedes hablar? Bien, se ha suspendido por unos momentos la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Como se sabe, ha estado presente el presidente del Poder Judicial, quien ha sustentado el presupuesto del sector a su cargo para el año fiscal 2019. El magistrado Víctor Prado Saldarriaga
presidente del Poder Judicial. Como lo señalábamos, pues sustentó el presupuesto del sector justicia, precisamente del Poder Judicial, para el próximo año, lo que mereció también los comentarios de los parlamentarios miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Es importante también destacar que uno de los puntos tratados fue precisamente el tema de la corrupción en este poder del Estado. La congresista Cecilia Chacón consultó también al titular de este poder del Estado, Víctor Prado Saldarriaga, si el presupuesto del 2019 está incluido en 1.229.000 soles que se tendría que dar a él por concepto de homologación. Eso no es ser juez y parte, pregunta. Pagarle más de 18 millones de soles a 13 jueces supremos, inquirió la congresista Cecilia Chacón. A lo que Pedro Prado Saldarriaga replicó que tenga la seguridad de que ese monto no se encuentra en el presupuesto del 2019 del Poder Judicial. Consideró que el Congreso tendría que hacer algo para que se encuentre un mecanismo alterno para evitar que ante un conflicto laboral los magistrados tengan que recurrir al propio Poder Judicial para evitar así ser juez y parte. Bueno, una situación bastante controversial la que se dio durante este debate. Por otro lado, también indicar que durante la presentación de Víctor Prado Saldarriaga, quien informó sobre el presupuesto del ejercicio fiscal 2019, dijo que asciende a 2.564.785.000 soles, lo que representa un incremento del 12.9% respecto a lo aprobado el año anterior. Las fuentes más importantes del presupuesto es recursos ordinarios, que representa el 94% de ese poder del Estado, anotó. Bien, y ya hemos podido ver entonces un resumen. Previamente también hizo lo propio Fabiola Marta Muñoz Londero, ministra del Ambiente, quien sustentó el proyecto de presupuesto del sector a su cargo para el año fiscal 2019. Según la agenda, queda pendiente la presentación